Seguimos con la lección 4 de Derecho Penal 1, que empieza con, o sea, el título es La ley penal en el tiempo. O sea, cómo se aplica en el tiempo la ley penal. Estas son las lecciones más fáciles, por eso estamos yendo rápido. Cuando entremos a la lección 6, donde empieza teoría del delito, la cosa se complica más. Por eso vamos a hacer con la mayor rapidez posible esto, porque tenemos en los artículos son muy claros los conceptos, y de todas maneras no tenemos tiempo para un desarrollo doctrinario exhaustivo de los distintos temas. Empezamos con el artículo 5. Dice, el principio fundamental, la aplicación de la ley vigente en el momento de la comisión del hecho punible. ¿Qué dice el artículo 5 del Código Penal? La aplicación de la ley en el tiempo. Las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible. Es decir, cuando yo realizo una conducta punible, ahí tienen que mirar qué ley estaba vigente y esa ley se me aplica. Tiene que estar en vigencia. No me pueden aplicar una ley que entró en vigencia el día posterior, por ejemplo. Tiene que estar vigente en el momento. Si en este momento yo cometo un delito, le corto el cuello a alguien, bueno, la ley vigente en este momento se me tiene que aplicar. No la ley que entre en vigencia el día de mañana o la ley que quedó derogada el día de ayer. Esto es, en principio, claramente lo que dice este punto primero. El segundo dice, cuando cambie la sanción durante la realización del hecho punible, se aplicará la ley vigente al final del mismo. ¿Esto qué significa? Esto se complica un poco más. Me van a decir, ¿cómo se puede prolongar en el tiempo eh, la, la comisión de un hecho punible? Son los llamados delitos de, de, de comisión permanente. Por ejemplo, yo cometo un secuestro, ¿verdad? Hoy cometo un secuestro y ese secuestro dura, y tenemos casos en Paraguay que los secuestros duran años. Supongamos que yo cometo el secuestro hoy, y bueno, mantengo a la persona privada de su libertad, la mantengo secuestrada y a los 3 meses la sanción para el secuestro aumenta, por ejemplo, de 10 a 25 años. Se cambia el marco penal. Se aplica esta última ley. ¿Por qué? Ahí no hay una aplicación retroactiva de la ley penal porque yo sigo cometiendo el delito. O sea, yo continúo con la ejecución del hecho punible. Aún no terminó. Es decir, vamos a suponer que aún no terminó la ejecución del hecho punible. Vamos a suponer que la ley se cambia hoy. Hoy aumenta el marco penal, 25 años. Entra en vigencia a partir de hoy. Y yo mañana libero al secuestrado. Igual ya se me aplica esta nueva ley con el marco penal más elevado. Porque entró en vigencia durante la realización del hecho punible. Tercero, cuando antes de la sentencia se modificara la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible, se aplicará la ley más favorable al encausado. Vayamos al mismo ejemplo para no complicarnos. Yo cometo el secuestro, después la policía me detiene, me demuestran que yo cometí el secuestro y el marco penal, la pena que me correspondería es un marco penal hasta 15 años. Voy a juicio oral y mientras se sustancia el juicio oral se cambia la ley, la sanción. Y supongamos que se eleva a 25 años. Me tiene que aplicar la ley vigente al hecho de la realización del hecho punible, al momento de la realización del hecho punible, porque es la ley más favorable al encausado. En ese caso, porque es antes ya de la aplicación de la sanción a través de una sentencia. Hay que atender bien. Ya se terminó de cometer el delito, yo estaba ya en proceso y
y antes de que me dicten sentencia se cambia la ley y se aumenta. En ese caso se aplica la ley más favorable. Y si es al revés, si cuando a mí me detienen la pena era de 25, después me llevan a juicio y en ese proceso se baja el marco penal a 15, se me aplica la ley más favorable al encausado, dice acá, o al imputado, o al acusado, puede decir también. Y por último, el cuarto es las leyes de vigencia temporaria. Se aplicarán a los hechos punibles realizados durante su vigencia, aún después de transcurrido dicho plazo. Voy a dar un ejemplo muy actual. Un hecho, un fenómeno que nos obliga a que yo esté grabando este video para que ustedes puedan ver y no vaya a la clase. O sea, me hubiera gustado estar con ustedes e intercambiar ideas con ustedes en la clase, pero no se puede. ¿Por qué? Porque hay una pandemia, una emergencia epidemiológica por pandemia. Entonces, si se aprueba una ley, vamos a suponer que diga claramente, ahora hay mucha discusión, pero olvídense de la discusión. Vamos a suponer que el Parlamento aprueba una ley que diga, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 10 años a las personas que violen la cuarentena. Y supongamos que la pandemia termina, ojalá termine lo antes posible esto, ¿verdad? En un año, ¿verdad? Y yo todavía no fui condenado. Yo no puedo decir, no, ya terminó la pandemia y ya no me pueden sancionar, porque ya terminó el motivo por el cual se aprobó esa ley de vigencia temporaria, porque la ley dice, tiene que decir, durante la vigencia de la pandemia, los que violan la cuarentena tendrán pena privativa de libertad de hasta 10 años. Y acá dice, no, por más que haya terminado la pandemia, dice, aún después de transcurrido dicho plazo, la ley ya no está en vigencia porque ya terminó la pandemia. Yo puedo decir, bueno, ya no está en vigencia, ya no me pueden sancionar con esta ley. No, acá hay una autorización legal expresa donde dice que aún después de transcurrido dicho plazo, es decir, cuando dejó de estar en vigencia esa ley temporaria, aún se puede aplicar porque el artículo cuarto dice así, las leyes de vigencia temporaria se aplicarán a los hechos punibles realizados durante su vigencia. Es decir, yo cometí el delito o el hecho punible durante la vigencia. Después dejó de estar en vigencia, pero me tienen que sancionar en base a esa ley. Después dice el momento de comisión del hecho. Esto va al artículo 10 directamente. En el código habla de tiempo del hecho, pero es lo mismo. Dice, el hecho, cuando dice hecho, obviamente estamos hablando del hecho típico, ¿verdad? De la conducta típica. Otro hecho que no sea típica, que no sea típico, no le interesa al Código Penal. No importa, si no constituye un hecho punible de crimen o delito, al Código Penal no le interesa. Entonces dice acá el artículo 10 del Código Penal, el hecho se tendrá por realizado en el momento en que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción o en caso de omisión en el que hubiera debido ejecutar la acción. A estos efectos, el momento de la producción del resultado no será tomado en consideración. Con un ejemplo se entiende mejor. Vamos a suponer que yo hoy me enojé con Javier, saco el revólver, le meto 6 balazos. Cae gravemente herido y él va. Bueno, hoy mismo, por ejemplo, no va a conseguir cama, ¿verdad? Pero supongamos que consigue cama, aunque no consiga cama en los hospitales, está herido. Supongamos que lo internan y está así, gravemente herido, durante 6 meses. Y muere después de 6 meses. En ese caso, el momento del hecho, dice, tiene que ser el momento de la ejecución de la acción. Es decir, el día en que, y el momento, el día, la hora en que yo realicé el disparo. Es decir, el homicidio se considerará cometido 6 meses antes de la muerte de Javier, porque él
quedó herido y falleció tiempo después. El hecho se tendrá por realizado en el momento en que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción, o en su caso de omisión, en el que hubiera debido ejecutar la acción. A estos efectos, el momento de la producción del resultado, es decir, el momento de la muerte de Javier, en nuestro ejemplo, no será tomado en consideración. O sea, para determinar en qué momento se realizó el hecho punible, se tendrá en cuenta la acción. Si yo ya realicé toda la acción y el resultado se produce 6 meses después, bueno, el momento en que yo realicé, ejecuté la acción para lograr el resultado, es el momento de la comisión del hecho punible. En este caso del ejemplo es el hecho punible de homicidio. Y lo mismo con el tema de la omisión. Me van a decir, pero ¿qué importancia tiene? Y sí tiene importancia. Van a ver después tema prescripción y otros elementos que después pueden entrar a jugar con este tema. Seguimos después, dice el fundamento de la exigencia de la ley previa. Bueno, esto ya hablamos cuando desarrollamos el principio de legalidad. Previamente a que yo haya cometido el hecho, tiene que estar la ley. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad. Porque no me pueden hacer lo siguiente. Hoy cometo una acción que no le gusta a la autoridad, por ejemplo. Entonces mañana me aprueban una ley que dice, esa acción del día de ayer es delito y te meto preso. Hay una aplicación retroactiva que está prohibida. ¿Por qué? Porque no habría seguridad. Por eso se exige ley previa. Y cuando es ley del Congreso. No es ley en sentido general, es ley del Congreso. En Paraguay las leyes son aprobadas por el Congreso y sancionadas por el Poder Ejecutivo. A esa ley se refiere. La ley previa se fundamenta en eso. Y otra vez está vinculado con el principio de legalidad, principio de garantía, principio de determinación, que son los principios fundamentales del derecho penal. Después, retroactividad de la ley más favorable, también ya explicamos, no hace falta insistir en esto. Ultraactividad de las leyes penales temporales y excepciones, ya expliqué también que esto se refiere a lo que ya hace segundos estuve mencionando, las leyes de vigencia temporaria que después dejan de estar en vigencia, pero igual se aplican a los hechos cometidos durante su vigencia. Y con esto vamos terminando la lección 4, así en líneas generales. Repito, insisto en que miren el video. Hay aquí algunas cuestiones que aquí no voy a tratar para no prolongar demasiado este video. En otro video vamos a hacer que tiene que ver con esto de sobre todo ultraactividad de las leyes penales temporales. Ya explicamos cuáles son las excepciones y también habla de excepciones del principio fundamental. Pero eso vamos a hacer un video especial porque no quiero complicar la cosa. Lo que quiero es que ustedes entiendan y vayan familiarizándose con estos conceptos generales fundamentales del derecho penal. Muchas gracias.